En esta sección del curso vamos a ver la propiedad Position Sticky. Este tipo de posicionamiento se puede considerar como la combinación de Position Relative y Position Fixed, pero aunque a veces funciona de manera muy similar a estos dos valores, realmente su comportamiento depende de varios factores, así que pasemos a verlo. Para explicarte cómo funciona este valor, dentro de mi documento HTML, yo tengo un elemento nav que está representando un menú de navegación, y debajo de este coloqué 3 contenedores div. En mi hoja de estilos coloqué varias reglas. Con el selector universal indiqué que ningún elemento tenga ni padding ni margin. Al menú de navegación le coloqué un color de fondo, un tamaño de fuente de 30 píxeles y también le indiqué que el texto se muestre centrado. Ok, a todos los contenedores div les indiqué una altura de 200 píxeles y un tamaño de fuente de 20 píxeles. Y por último, coloqué una regla independiente para cada uno de los contenedores donde les coloqué un color de fondo diferente. Bien, si te das cuenta, al elemento nav yo le coloqué 2 clases. Esto lo hice para crear una nueva regla y aquí trabajemos únicamente con el posicionamiento y no nos vayamos a confundir. Así que voy a ir a mi hoja de estilos y voy a crear la regla para la clase menú position. Y durante todo el video solamente vamos a estar trabajando aquí. Ok, dentro de esta regla voy a colocar la propiedad position con el valor sticky. Y si guardo mi documento, podemos ver que no hubo ningún cambio. ¿Por qué sucede esto? Bien, al principio del video comenté que Position Sticky es la combinación entre Position Relative y Position Fixed. Así que primero vamos a ver cuáles son las similitudes que tiene con Position Relative. Si cambio el valor a Relative, podemos ver que no cambia nada nuevamente. Eso es porque cuando utilizamos el valor Sticky, al igual que con Position Relative, el elemento va a mantener sus medidas y también va a mantener su espacio reservado en el flujo normal del documento. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si le coloco al menú de navegación un Position Absolute, aquí podemos apreciar dos cosas. Primero, el elemento perdió sus medidas y ahora se está adaptando a su contenido. Y algo más que podemos observar es que perdió su espacio reservado. Aquí ya no podemos ver el texto del contenedor 1, porque como el menú fue eliminado del flujo normal, los otros elementos están ignorando este menú. Entonces, se están recorriendo para ocupar el espacio donde se encontraba, ya que al tener Position Absolute, ahora este menú no existe para los otros elementos. Si voy a mi documento HTML y comento el menú, aquí podemos ver que sí está el texto del contenedor, solamente que el menú lo estaba tapando. Bien, voy a descomentar el menú y en mi hoja de estilos voy a volver a colocar Position Sticky. Y aquí podemos ver que, aunque el menú sí está posicionado, sigue manteniendo su espacio y los otros contenedores no se están recorriendo. Otra cosa que podemos observar es que el elemento sigue abarcando todo el ancho de la pantalla, ya que no está perdiendo sus medidas como sucede con Position Absolute. Esta es la manera en la que Position Sticky funciona igual a Position Relative. Y esto va a funcionar sin importar en qué parte del documento HTML nosotros coloquemos al elemento. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, por el momento, el menú se muestra en la parte superior de la ventana porque este es el primer elemento que colocamos en el documento HTML. Pero si yo tomo este menú de navegación y lo coloco debajo del primer contenedor, podemos ver que ahora su posición de acuerdo al flujo normal es entre el contenedor 1 y el contenedor 2. Por eso, ahora se está dibujando en esta parte de la pantalla. Bien, voy a regresar al menú al principio del documento para que se vuelva a colocar en la parte de arriba y ahora te voy a mostrar la principal cualidad del valor sticky. Ok, la palabra sticky se traduce del inglés como pegajoso y su nombre se debe a que con este valor el elemento se va a quedar pegado en una parte de la pantalla. Para explicarte esto, primero le voy a cambiar el alto a todos los contenedores y les voy a colocar un valor de 600 píxeles. Esto lo hago para que podamos hacer scroll en la página más fácilmente. Ok, ¿a qué me refiero cuando digo que el elemento se va a quedar pegado en una parte de la pantalla? Bien, si te das cuenta, por el momento el menú de navegación tiene Position Sticky, pero si yo hago scroll dentro de mi página, nos podemos dar cuenta de que el elemento no se queda pegado en ningún momento. Esto es debido a que nosotros le debemos de indicar en qué parte del documento debe de quedarse fijo. ¿Y cómo vamos a hacer esto?
Bueno, pues lo vamos a hacer con las propiedades top, bottom, left y right. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. En todos los valores de posicionamiento que hemos visto, estas propiedades nos sirven para mover a nuestro elemento, pero con Position Sticky no funciona de la misma manera, ya que cuando utilizamos este valor, las propiedades top, bottom, left y right nos van a servir para indicarle al elemento en qué posición va a cambiar su comportamiento. Por ejemplo, por el momento que no tengo ninguna de estas propiedades declaradas, no hay ningún cambio en el comportamiento. Pero si coloco un top de 0 píxeles, estoy indicando que cuando el elemento se encuentre a 0 píxeles de separación en la parte de arriba, ahí cambie su comportamiento a una manera similar a Position Fixed. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de que cambió su comportamiento? Bueno, si comienzo a bajar con el scroll, aquí podemos apreciar que el menú se queda pegado en la parte de arriba. En este momento no es muy obvio el cambio, porque esta era la posición inicial del elemento. Pero voy a regresar a mi documento HTML y voy a volver a colocar el menú entre el contenedor 1 y el contenedor 2. Y si comienzo a bajar, podemos ver que el menú se encuentra en su posición respecto al flujo normal del documento. Pero cuando llegamos a los 0 píxeles de separación en la parte de arriba, aquí es donde se queda pegado. Nosotros no necesariamente tenemos que colocar 0 píxeles. Por ejemplo, si cambio el valor a 20 píxeles, ahora se va a quedar pegado cuando la separación de la parte de arriba sea igual a 20 píxeles. Y si vuelvo a subir con el scroll, en el momento en el que pasa por su espacio reservado, vuelve a tomar su posición en el flujo normal del documento. Ok, el valor sticky toma como referencia el viewport. El viewport se refiere al área visible del documento en el navegador. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, voy a cambiar la propiedad top por un bottom de 10 píxeles. Y aquí tenemos el mismo comportamiento que con la propiedad top, solo que es en la parte de abajo. Es decir, que cuando llega a los 10 píxeles de separación desde la parte de abajo, el elemento se queda pegado. Y cuando pasamos por su espacio reservado, vuelve a la posición que le corresponde respecto al flujo normal del documento. Pero lo que quiero que veas es lo que pasa cuando cambio el tamaño de la ventana. Si te das cuenta, el elemento siempre se va a quedar pegado cuando se encuentre a los 10 píxeles de separación que nosotros indicamos, sin importar de qué tamaño sea la ventana, ya que lo que se está tomando como referencia es el área visible. Es decir, que en este tamaño, este es el área visible, así que va a contar los 10 píxeles desde aquí. Si hago más grande la ventana, ahora esta es el área visible, así que ahora se van a considerar los 10 píxeles de separación desde aquí. Ok, sé que este video ya se hizo un poco largo, pero queda una última cosa que explicar. Y si estás aprendiendo, no olvides suscribirte. Bien, voy a cambiar nuevamente el menú de navegación al principio del documento y también voy a volver a colocar la propiedad top con un valor de 0 píxeles. Si te das cuenta, el menú de navegación se queda fijo mientras que nosotros recorremos toda nuestra página. Es decir, que pasamos por el contenedor 1, el 2 y el 3 y la barra de navegación nunca desaparece. Pero quiero que veas qué pasa si tomo la barra de navegación y la coloco dentro del segundo contenedor. Como nosotros tenemos un top de 0 píxeles, el elemento se queda pegado cuando la separación entre el viewport y el elemento es de 0 píxeles en la parte de arriba. Hasta aquí tenemos un comportamiento normal referente a lo que ya hemos visto. Pero cuando se termina el segundo contenedor y comienza el contenedor número 3, podemos ver que el menú también se está desplazando hacia arriba. Esto sucede porque el elemento se va a comportar como fijo hasta que alcance el límite de su padre, que en este caso es el contenedor número 2. Anteriormente esto no sucedía porque el padre del menú era el elemento body, es decir, el documento en general. Es por eso que aunque hacíamos scroll, el menú siempre estuvo visible. Veamos otro ejemplo. Si ahora coloco el menú dentro del primer contenedor, pasa exactamente lo mismo. En el momento en el que comienza el segundo contenedor, el menú también se comienza a desplazar hacia arriba. Esto es algo muy importante que debemos de considerar al utilizar este tipo de posicionamiento, porque debemos de saber si lo que queremos es un menú que el usuario todo el tiempo va a ver en nuestra página o simplemente es un menú para una sección determinada.
Bien, eso fue todo por el video del día de hoy. Si tienes alguna duda me la puedes dejar en los comentarios. Soy Ale y nos vemos en la próxima sección del curso.